El ecosistema sensorial que nosotros como seres humanos tenemos, pues está dado por los 5 sentidos, ¿no? Evidentemente la vista, el gusto, el tacto, el olfato, el oído, pero a nivel conceptual también, dentro de todo este ecosistema sensorial que nosotros utilizamos para entender los alimentos, todo este ecosistema sensorial en los alimentos es fundamental evidentemente para desarrollar productos y esto también termina siendo una decisión de compra, ¿no? Pero es tan importante el sentido sensorial o el ecosistema sensorial que tenemos, sumado a un ejercicio más elevado todavía, que es la percepción. Entonces nuestros 5 sentidos nos sirven de plataforma para construir valores en los alimentos. ¿Qué pasa cuando la tecnología va sustituyendo uno de los sentidos o alguno de los sentidos que vamos teniendo, ¿no? Y es aquí donde el futuro empieza a desarrollarse bajo unas características pues muy interesantes. Cómo sustituir elementos de nuestro ecosistema sensorial para crear innovación utilizando tecnología. A nivel cultura desarrollamos las dietas que son adecuadas para la población y es aquí donde la industria empieza a desarrollar productos que son adecuados para una población. La industria hace algunos años ha empezado a modificar la forma en cómo sus procesos para desarrollar alimentos están siendo favorecidos por la optimización de recursos naturales. Hoy tenemos que pensar que, por ejemplo, el término alimento procesado generalmente tiene una connotación negativa, ¿no? Y lo que debemos de buscar es comer más natural, ¿correcto? Esa es una de las tendencias de comer mucho más natural, pero también tenemos que entender el contexto en donde estamos. Nosotros viviendo en ciudades o en zonas urbanas, pues no tenemos la facilidad de abrir la puerta trasera de la casa y tener una parcela para cosechar nuestros propios alimentos. Y las zonas rurales cumplen con esta función, ¿no? Producir alimento para los ecosistemas urbanos, específicamente la población que vive en una ciudad y desarrolla. La industrialización de los alimentos cumple con funciones específicas. La primera es darle inocuidad a los alimentos, o sea, que los alimentos sean viables para el consumo humano en términos de calidad, en términos de ingesta, de inocuidad evidentemente, y un segundo término que buscan esos alimentos procesados, hablando en la industria, es un término nutricional. Para poder desarrollar alimentos que sean atractivos al consumidor, evidentemente lo primero que busca el consumidor es el sabor, pero empieza a haber tendencias muy fuertes, en este caso, hablando de crear y desarrollar y consumir alimentos sostenibles, sustentables, que tengan un menor impacto en el medio ambiente o en la naturaleza. Ya no solamente los alimentos hoy cumplen con normativas de ingesta de azúcar, de si es alto en calorías, si es alto en sodio. En los siguientes años nos vamos a mover a normativas completamente diferentes. Es ahí donde la innovación cobra sentido, porque se tienen que empezar a desarrollar alimentos que cumplan con normativas sustentables de economía circular o simplemente de parámetros naturales. Es decir, imaginemos en este caso que una galleta que tanto es consumida por el consumidor mexicano, estas galletas de chocolate que son muy famosas, bueno, tienen un sello que dice alto en calorías. Okay. En los siguientes años esos sellos los vamos a ir cambiando por sellos que digan esta galleta fue hecha con 250 litros de agua, o para producir esta galleta se utilizaron 150 kilos de CO2. Entonces las normativas cambian. Es aquí donde las empresas tienen que empezar a idear en sus procesos cómo utilizar menos recursos naturales, porque lo que entendemos claramente es que el recurso natural que se tiene en el mundo es limitado. La tecnología nos ayuda a desarrollar y a crear procesos diferenciados en donde no se utilicen elementos naturales. Entonces estas soluciones que se está enfocando la industria son soluciones que piensan en el futuro, en la escasez de recursos naturales para producir alimentos y utilizan tecnología. Y es aquí donde estos modelos de procesamiento, de desarrollo de alimentos, de innovación, de ciencia, tecnología, están pensadas en modelos circulares que nos permitan ser mucho más eficientes en la forma en cómo producimos alimentos. Las marcas empiezan a jugar, digamos, a hacer una apuesta por cómo producir alimentos que no necesiten tantos recursos naturales, ¿no? Aquí entra la genómica, aquí entra la ciencia sobre la biotecnología, aquí entra la modificación de el ADN de los alimentos para hacerlos mucho más resistentes al tipo, por ejemplo, al cambio climático. Entonces también las dietas están enfocadas a lo que pasa en la industria y a lo que pasa en el campo. Quizás en unos años nuestra
alimentación tendrá que modificarse de un 90-80% que utilizamos maíz para alimentarnos, a empezar a utilizar otro tipo de ingredientes que son mucho más resistentes a las inclemencias del tiempo, y empezar a construir y a diseñar dietas en base a ese tipo de ingredientes que no necesitan tantos recursos naturales para producirse. Pero va a empezar a haber impuestos específicos por consumir alimentos que tengan cierto impacto ecológico, que utilicen un porcentaje de agua, que utilicen un porcentaje o un impacto de CO2 al medio ambiente. Van a empezar a surgir estos impuestos alrededor del mundo. ¿Qué pasaría si esto existe y esto se implementa en nuestro país? Con el fin y el objetivo de hacer estrategias circulares que no impacten al medio ambiente. La primera actividad del mexicano son los alimentos. Destinamos 35 pesos de cada 100 que ganamos a comprar alimentos, no salir a divertirnos y a comer fuera de casa, sino a comprar alimentos para tener en la alacena y en el refrigerador.